En una época en la que prácticamente todos los móviles son iguales, se agradece mucho que haya propuestas como la de Samsung con este Galaxy Z Flip 3. Este móvil y casi el Fold son productos únicos en el mercado. Sí, ahí tenemos el plegable de Motorola, pero está claro que la apuesta de Samsung es mucho más consistente que la de Motorola y el lanzamiento a nivel global pues también ayuda muchísimo más. Ya os hemos contado nuestra opinión del Z Fold, que es un móvil que plegado funciona perfectamente gracias a su pantalla externa, pero que se convierte en una especie de tablet cuando lo desplegamos, dejando a la vista una enorme pantalla para devorar contenido y productividad. El Flip, como veis, es una apuesta distinta y creo sinceramente que es el móvil del futuro, sobre todo con esta generación que mejora en prácticamente todo, por no decir en todo, en absolutamente todo, a su antecesor. Y es que el aluminio y el cristal elegidos por Samsung en esta ocasión se sienten mucho más premium entre las manos. Los laterales tienen una textura que me encanta y, como digo, pues es un móvil que se siente de mucha más calidad cuando lo sostenemos entre manos. El cristal de la trasera es brillante y sí, se quedan mucho las huellas, pero el tacto es muy agradable y además tenemos esta pantallita externa. Esta pantalla crece hasta las 1,9 pulgadas en esta generación y por fin nos va a permitir utilizar el teléfono a algunos aspectos sin tener que estar constantemente abriéndolo y cerrándolo. En ella vamos a tener la hora y las notificaciones que no vamos a poder contestar, pero sí ver para decidir si valen la pena o no desplegar la pantalla principal. También vamos a poder poner una serie de widgets, controlar la reproducción de la música de la aplicación de música que tengamos en ese momento y además hacer fotos y vídeos con un doble toque en el botón de bloqueo, que además funciona como sensor de huellas capacitivo y responde muy bien. Se activa el modo foto y si desplazamos el dedo accedemos al modo vídeo. Vamos a poder hacer selfies con las cámaras principales que están colocadas al lado de esta pantalla sin abrir el teléfono móvil, pero ojo porque la resolución en este modo, tanto en fotos como en vídeo, es cuadrada con unas dimensiones de 1440p. Si tenemos el móvil abierto y abrimos la aplicación de fotos, vamos a poder seleccionar una previsualización de lo que vean las cámaras en esta pequeña pantalla para que nuestro modelo sepa cómo está posando, y de nuevo es algo muy interesante para las autofotos. Esta pantalla externa tiene un buen nivel de brillo y se ve bien en exterior, pero al final del día la verdad es que he terminado abriéndolo mucho más de lo que pensaba cuando se presentó el teléfono. Y una vez que lo abres pues está la joya de la corona, que es el panel flexible AMOLED que tiene unas dimensiones de 6,67 pulgadas. Me encanta el concepto del Flip porque al final bueno, de lo que se trata es de tener un móvil con una pantalla muy grande y alargada, pero en un formato mucho más compacto. Samsung afirma que esta nueva pantalla es un 80% más resistente que la anterior, pero lo cierto es que sigue siendo de plástico y la primera vez que abrimos el teléfono tenemos un aviso que nos dice que tenemos que tener cuidado con ciertas cositas para no marcarla. Así que sí, bueno, puede ser más resistente, pero sigue sin ser cristal como estamos acostumbrados. Y con el propio móvil también hay que tener cuidado en ambientes en los que haya mucha arena en el ambiente, ya que es algo que va a dañar el mecanismo de la bisagra. Eso sí, hay que alabar lo bueno y lo cierto es que no me esperaba para nada que este móvil tuviera en esta generación protección IPX8, que bueno, va a ser resistente al agua pero no al polvo. Hay que tener esto en mente si decidís haceros con él. Pero bueno, vamos a la pantalla principal porque lo cierto es que se ve pues francamente bien. La resolución es Full HD Plus y se siente muy bien en el día a día y el formato es algo alargado, pero cuando consumimos contenido a pantalla completa lo cierto es que es una gozada. Tenemos un refresco de 60 Hz o de hasta 120 Hz, que es el que he tenido activado porque, bueno, sí, consume más batería, pero la experiencia de uso en el día a día es muchísimo mejor. En esta experiencia también ayuda el brillo, que según nuestra medición es de 1678 luxes con una desviación de solo 5,3 luxes. Es impresionante y se ve muy bien en el día a día, pero hay que tener un par de cosas en cuenta. La primera es que como no es cristal sino plástico, aunque el brillo sea muy alto, hay algunos reflejos que aparecen aquí y allá y bueno, no están en un panel de cristal o no estarían en un panel de cristal. Y lo otro que debemos tener en cuenta es pues el doblez del panel. Está ahí y es evidente si miramos el móvil desde ciertos ángulos y también se nota el tacto cuando hacemos scroll, pero sinceramente a los 2 días de uso te olvidas de que está ahí y lo cierto es que mirando el móvil de una forma normal, más perpendicular, en el día a día pues ni lo notas. Que si lo buscas lo encuentras a la primera, pues evidentemente sí, pero ya os digo que no me ha molestado en el día a día en estas semanas. Ahora bien, hablamos de brillo alto, refresco de 120 Hz y tenemos el Snapdragon 888 en el interior y todo ello con 3300 mAh de batería.
Es una capacidad que se queda cortísima, pero es lo que hay porque literalmente pues aquí no cabe más. En el interior tenemos dos baterías, una pequeña en la parte superior y otra más grande en la parte inferior. Y con mi uso tengo para unas 4 horas y media de pantalla. Si le meto más caña llego a las 4 horas y me resulta complicado llegar a la noche. Repito, es con mi uso y aquí cada usuario pues es un mundo, pero que sepáis que la batería es uno de los puntos flojos que tiene este terminal porque como digo pues no hay espacio para más. Donde sí hay un fallito es en la carga porque tampoco es que sea la bomba, la potencia máxima es de 15 vatios y tarda 1 hora y 40 minutos en llenar el 100% de la batería. Y no hay cargador en la caja, que es algo que hay que tener en cuenta. Y del día a día del consumo de contenido se encarga un hardware formado por la memoria UFS 3.1, 8 GB de RAM y el Snapdragon 888. Es un buen triplete que no me ha dado problemas, como digo, en el día a día junto a One UI, pero que en juegos pues no vamos a poder exprimir como pensábamos o como nos gustaría. Debido a lo delgadito que es el teléfono en realidad cuando lo abrimos y al poco espacio para meter un disipador en condiciones, por nuestras pruebas tenemos la sensación de que Samsung ha limitado un poco el Snapdragon 888. Es algo que vemos en los test sintéticos, pero también en el rendimiento en algunos de los títulos más exigentes como Genshin Impact, que bueno, tenemos que bajar un poco los parámetros gráficos para que vaya totalmente fluido. Si no sois de los que jugáis, pues evidentemente vais a tener una experiencia más que buena, pues excelente prácticamente, en todas las aplicaciones de redes sociales, correo o navegación. Y ojo, no he encontrado, y eso tiene que ver con el rendimiento y con esa posible limitación, cómo activar Samsung DeX pese a que tiene el 888 y es un móvil premium de la compañía surcoreana, y como digo, creo que puede ser otra limitación para salvaguardar un poco la autonomía y no calentar en exceso el teléfono móvil. Y por lo demás pues tenemos 5G, NFC para pagos móviles y conectar dispositivos y una pareja de altavoces que me han gustado muchísimo en el día a día porque ofrecen un buen sonido, tenemos tanto ecualizador como Dolby Atmos y la verdad es que estoy muy contento con estos altavoces porque complementan muy bien un apartado de consumo de contenido que con esa pantalla y con el 888 pues es excelente. Pero vamos a las cámaras porque se ha hablado mucho del apartado fotográfico del Flip 3 y sin ser malo, porque no lo es, lo cierto es que está lejos de lo que debería ofrecer un móvil de 1060 euros como el que tenemos entre manos. Tenemos dos sensores de 12 megapíxeles, uno para la cámara principal y otro para el gran angular. Y el problema común, el problema que tienen ambos, es que son sensores bastante pequeñitos porque de nuevo no hay mucho más espacio para meter sensores más grandes. El principal tiene lentes estabilizadas y tiene una apertura f1.8 y creo que con buena luz y en interiores el trabajo es pues realmente bueno. Vamos a tener unas imágenes bastante saturadas, pero bueno, es una seña de identidad de Samsung y lo cierto es que muchas de ellas se van a poder, bueno, pues quedan genial para compartir en redes sociales sin tener que retocar absolutamente nada. Me gusta lo que se consigue con esta cámara cuando las condiciones acompañan, pero de noche o cuando la luz baja un poquitín, creo que el procesado es tremendamente agresivo y además interpreta a su antojo el balance de blancos, obteniendo imágenes bonitas en ocasiones, pero que son poco fieles a la realidad. El gran angular baja un poco el nivel y de noche es complicado utilizarlo debido al tamaño del sensor y a la apertura f2.2, pero de día se mantiene en buena forma, haciendo gala de una distorsión relativamente pequeña. Y en el frontal tenemos una cámara de 10 megapíxeles que trabaja bien cuando las condiciones acompañan, pero que si podéis, os recomiendo siempre utilizar las cámaras principales para hacer los selfies, ya que el resultado pues va a ser muchísimo mejor. En vídeos, eso sí, me parece un móvil espectacular, muy en la línea de lo que ofrece Samsung en su gama más top, y vamos a poder grabar a 4K 60 como máximo, y el enfoque me parece muy bueno y rápido, así como la nitidez y la estabilización. Además, si lo deseáis, podéis activar un modo súper estabilizado que cae a los 1080p, pero que nos da un extra de estabilización en condiciones que sean complicadas. Y hasta aquí nuestra experiencia con el Galaxy Z Flip 3, que es un móvil que, gracias a su factor de forma, tiene muchas virtudes, pero esa misma condición de plegable juega en contra de algunos elementos como la autonomía, debido a la miniaturización extrema de los componentes internos para que se pueda doblar. El Flip del año pasado me pareció curioso, pero tengo claro que este modelo es una declaración de intenciones mucho más firme por parte de Samsung y me encanta tanto su pantalla como el propio diseño y los materiales. Es una sorpresa que sea resistente al agua, se siente súper premium en la mano, y lo que pediría a la siguiente generación, aparte de una batería un poco más grande, que creo que no va a ser posible, es que sea resistente al polvo, porque así será mucho más resistente en términos generales y bastante más atractivo, sobre todo para gentes que vivan pues en el campo, por ejemplo, o en la playa sobre todo, que es un ambiente que puede destruir un poco el teléfono. Así que bueno, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!